Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la crisis del siglo XIV. ¿Y qué fue de esta crisis? Bueno, debemos decir que la crisis del siglo XIV es el nombre dado por los historiadores al conjunto de sucesos negativos que caracterizaron esta época. Los efectos de dicha crisis afectaron a todos los ámbitos, tanto demográficos como económicos, marcando el comienzo del fin de la Edad Media. También decir que los motivos por los que Europa padeció dicha crisis son múltiples y se encuentran conectados o relacionados entre sí. Para empezar, muchos autores culpan a un cambio en el clima del continente de las malas cosechas, lo que provocó episodios de hambrunas y rebeliones de los campesinos que debían pagar altos tributos a los señores feudales. Y por último, decir que no fue hasta la segunda mitad del siglo XV cuando Europa comenzó a recuperarse. Para entonces, no obstante, la sociedad había cambiado. La burguesía empezó a convertirse en una clase económica muy fuerte y la nobleza feudal perdió parte de su poder en manos de los monarcas y el sistema económico fue cambiando hacia el capitalismo. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta crisis del siglo XIV, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, decir que uno de los principales factores que desencadenó en la crisis del siglo XIV fue la expansión agrícola a causa del aumento demográfico, y esto causó que quedaran menos tierras fértiles para cultivar, sumado a cambios climáticos que causaron malas cosechas y hambrunas para el gran aumento poblacional que había en esos momentos. También debemos decir y agregar que además la población, al estar mal alimentada, quedó expuesta a mayores enfermedades. La mayor de estas enfermedades fue la peste negra, causada por el debilitamiento de la población que produjo una pérdida de más de 30% de la población europea. Y por último mencionar que a causa de toda esta revuelta hubo levantamientos campesinos que exigían principalmente por la hambruna un cambio en el sistema feudal. Los campesinos llegaron a quemar castillos y asesinaron a miembros de la nobleza, iniciando una crisis en el sistema feudal y en la sociedad de aquel entonces. Sigamos hablando un poco más sobre esta crisis del siglo XIV, particularmente hablar sobre su desarrollo. Bueno, primero decir que el clima desfavorable hizo que en los países del norte de Europa hubiera una gran pérdida de alimentos, no solo en el rubro agrícola, sino también en el ganadero, ya que las reses morían tanto de hambre como de enfermedades. Posteriormente, debemos decir que esto desató entre los años 1315 y 1317 lo que se conoció como la Gran Hambruna. Este fue el segundo gran acontecimiento que caracterizó al siglo XIV, luego de la bajada de temperaturas. Ya con todo este panorama, los países del norte lograron sobreponerse a las nuevas condiciones o adaptarse un poco a las nuevas condiciones, aunque al costo de hambre, muerte y convulsión social. Posteriormente, en 1337, estallaría la serie de conflictos entre Francia e Inglaterra, que serían conocidos como la Guerra de los 100 Años, que también dejaría severas consecuencias políticas y económicas en la Europa del siglo XIV. Pero esto no termina aquí, porque hay mucho más por recorrer, porque debemos decir lo siguiente. Bueno, como ya mencionamos antes, debemos decir que el acontecimiento más severo y que fue el que definitivamente le dio forma a la crisis del siglo fue sin duda la peste negra, una pandemia de peste bubónica originada en Asia alrededor del año 1320 y diseminada hacia Europa, donde llegó alrededor del año 1348. También decir que la peste era transmitida por pulgas alojadas en las ratas que solían infestar los navios de la época y que actuaban como vectores. Otro dato importante es que la Gran Peste provocó una mortalidad estimada en el 60% de la población. Si bien no afectó del mismo modo a toda Europa, la peste negra se ensañó más bien en toda la cuenca del Mediterráneo.
Y por último, debemos decir y agregar que además de la reducción de la población provocada por la peste negra, se produjo un abandono de extensas regiones. La falta de conocimientos médicos sobre la enfermedad provocó que se persiguiera a los judíos de diferentes regiones, acusados de ocasionar el mal al envenenar las aguas para el consumo humano. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta crisis del siglo XIV. Para finalizar hablaremos sobre sus consecuencias. Bueno, debemos decir que como consecuencia de la peste negra surgida en medio de dicha crisis, la población en toda Europa se redujo de manera drástica, es decir, más del 30% de la población de aquel entonces falleció a causa de esta pandemia. Otra consecuencia es la crisis dentro de toda la sociedad feudal que terminó por acabar con dicho sistema. Y también decir que se creó un nuevo sistema de organización que daría paso a una nueva sociedad capitalista. Y por último decir que también se dio el surgimiento de nuevas formas de literatura y arte inspiradas en la muerte, en la noción del fin y la desesperación. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!